entender precisamente esto y que nos vamos desde el origen, nos vamos desde la creación. Nuestros abuelos manejaban precisamente esa creación y prácticamente nosotros podemos ver que aquella teoría del Big Bang científica, nosotros aquí con estos conceptos está perfectamente bien aplicable, voluntad pura. Los jóvenes con sus berrinches, con sus enojos, son emoción pura. Es que no me dan permiso, es que no me quieren comprar, es emoción. Luego llega la edad adulta, es el pensamiento. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Qué negocio será bueno? ¿Qué inversión hacemos? Es el pensamiento de los diferentes pueblos. Vamos a ver que todos los pueblos, sin distinción, tienen una forma calendárica, que eso es algo extraordinario en la nuestra, porque es una forma de cuenta calendárica perfecta. Lo guardaron y resguardaron por un periodo de 500 años. Vamos a ver cómo desarrollaron la inteligencia de lo simple a lo complejo. Vamos a ver que los virus así se manifiestan. Si nosotros vemos la imagen, que es la que sigue, me parece, vamos a ver cómo se manejan los códices. Cada uno de los cuadretes que tenemos ahí tiene una gran información. Y así se maneja la información de los virus. Precisamente van dando información, van tomando información cada uno de ellos para poder entender, mutar y reproducirse. Creo que sí venía una imagen de virus en las láminas. Y ahí, en cada una de esas láminas, nos están dando información desde lo más básico hasta lo más complejo. Y tenemos primeramente que entender eso, la cuatridad. Y de la cuatridad, la dualidad para poderla manejar. La dualidad es positivo, negativo. La cuatridad es voluntad, emoción, pensamiento y conciencia. Tenemos que incrementar nuestra voluntad, controlar nuestras emociones. El agua tiene también memoria, que eso es importantísimo. La memoria de la vida está en el agua, en cada partícula, en el hidrógeno, que es el ladrillo principal del universo, el oxígeno, que sin él no estaríamos aquí. Entonces vamos a ver que esa capacidad de poder dimensionar esos 4 elementos que vienen siendo el fuego, el aire, el agua y la tierra. Y podemos ver que en esta lámina vamos a ver que están los 4 árboles de los 4 rumbos. Vamos a ver que están los 4 elementos, los 4 tiempos del día, la salida del sol, el sol en el cenit. It seems to be the initial point of a galaxy that spins to the left. This initial point, this white point, as if we want to say, like right here, for example. Bueno, todo lo que hemos visto, especialmente la segunda clase, que me pareció muy intensiva, fue como agarrar todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida sobre los Tezcatlipocas y tirarlo a la basura y reaprenderlo otra vez. Fuego, aire, agua, tierra, o sea, todo ese esquema que nosotros lo podemos poner en plano, así como se los di en un principio, es aplicable, totalmente aplicable, ¿verdad? A la energía que tengo, la comunicación que tengo, el pensamiento que tengo y cómo puedo aterrizar esos elementos para solucionar cualquier conflicto, cualquier problema en diferentes ámbitos.